Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Vamos a comenzar en este mes esto que se ha propuesto en el presbiterio de poder traer enseñanza de lo que es la escuela bíblica para toda la congregación. Gloria al nombre del Señor. Y saben una cosa, sacamos las bolillas y la primera bolilla me tocó a mí. Como es el dicho, el burro adelante para que no se espanten. Gloria al nombre del Señor. Pero es muy lindo poder tener esta serie de estudios para toda la iglesia, conmemorando el cincuentenario de nuestra iglesia. Creo que todo el año va a ser un año de mucha bendición para todos nosotros, donde vamos a tener diferentes tipos de actividades y vamos a poder regocijarnos en la presencia del Señor. Gloria al nombre del Señor. No todos los años se tienen 50 años. Gloria al nombre de Cristo. Y eso es muy lindo, que podamos regocijarnos en esto. Cuando yo comencé en la iglesia, este año voy a cumplir 43 años en la iglesia. Allí en el año 1980 comencé. Esposa y 2 hijos. En el camino vinieron 2 más. Y mucho más adelante en el camino vinieron 11 más. Esos son los nietos. Gloria al nombre del Señor. Así que, bueno, con mi esposa, en todo este tiempo que hemos podido caminar tomados de la mano del Señor Jesucristo, hemos tenido cumbres de victorias tremendas, tremendas, tremendas. Pero también hemos tenido pruebas, luchas, batallas en las que hemos necesitado en una forma fuerte y poderosa la colaboración de toda la iglesia en oración. Y eso es muy importante cuando la iglesia conoce las necesidades de sus siervos que pueden estar apoyando. Yo me acuerdo en el año 86 cuando mi esposa se enfermó, que el médico me dijo un viernes en la noche, el domingo tengo que venir para hacer el acta de defunción. Y el Señor hizo un milagro. Y el Dios de los milagros no ha parado. Gloria al nombre del Señor. Como dice la canción, alaba, dice que cuando Él se queda en silencio es porque está trabajando. Gloria al nombre del Señor. Dios es un Dios de obras. Dios es un Dios que nunca para. Dios es un Dios que no descansa. Nosotros nos tomamos nuestros relax, nuestros descansos y un montón de cosas porque nuestro cuerpo lo necesita. Después de un año de trabajo, nuestro cuerpo lo necesita. Pero sin embargo, Dios siempre está allí. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta hoy trabaja. Y Él sigue trabajando. Él sigue obrando en la vida de sus hijos. Gloria al nombre del Señor. Y yo oraba al Señor, ¿con qué puedo comenzar esta saga de estudios, Señor? Hay muchas partes en lo que es doctrina para poder tocar, para poder profundizar y para poder ahondar un poco. Pero solamente tengo con este jueves cinco jueves. Así que más o menos se ha hecho una selección de qué es lo que vamos a poder decir durante estos jueves que Dios nos provee. Por lo menos hoy lo tenemos. Mañana no sé, si Dios quiere. Y pasado si Dios quiere, ¿sí? Porque el día nuestro es el de hoy, es el ya. Mañana le pertenece al Señor. Amén. Y quiero comenzar hablando de la gracia de Dios. Se habla mucho de fe, del Espíritu, pero se habla muy poco de la gracia de Dios. Y esta noche quisiera que pudiéramos hablar referente a esto. Yo les invito a que podamos ver en el libro de Efesios capítulo 1,
el libro de Efesios, capítulo 1. Este libro es un libro muy rico en doctrina también. Así que son muy bienvenidos todos ustedes que son obreros del Señor. Bueno, todas las cartas paulinas son, eh, en realidad toda la Biblia es muy buena para conocer la doctrina de Dios. El otro día me dice un hermano en el anexo muy contento, había leído un libro de un pastor que no tiene muy buena enseñanza y estaba gozoso, qué linda enseñanza. ¿Y quién es? Fulano de tal. No, le digo, no, porque ese hermano no reconoce el Espíritu Santo, no reconoce el bautismo del Espíritu Santo y tiene errores muy, dice. Y bueno, dice, ¿y qué libro me puede me puede decir usted que puedo leer? Mira, el libro más acertado que yo te puedo decir que leas es el de Reina Valera. Esto no tiene equivocación, no tiene errores, no tiene matices. Es la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios. Y cuando nosotros nos ahondamos en el leer y escudriñar las escrituras, jamás vamos a cometer errores, porque el Espíritu de Dios siempre va a estar presto para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos, como dice el apóstol Pablo, para corregirnos, para instruirnos. Gloria al nombre del Señor. Así que, queridos hermanos, tenemos abierto allí en Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Vamos a tener estos 5 estudios de lo único que se van a librar ustedes de la evaluación y de las citas que tienen que poner en la evaluación. Les he de decir a los hermanos de la escuela bíblica, cada una de las cosas que ustedes respondan tiene que respaldarlas con citas bíblicas. Si no, le pone una cita bíblica que corrobore lo que usted está diciendo, para mí no sirve, no es, porque es pura cháchara nomás. Todo lo que habla el hombre, por ahí es pura cháchara. Entonces, si viene respaldado, si yo digo A, B, C, D, F y lo respaldo con un texto bíblico, entonces ahí está Dios. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, un punto doctrinal, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Su gracia nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vemos entonces que la gracia de Dios se manifiesta allí. En realidad, el Señor Jesucristo, se me viene una palabra para decir
que el Señor Jesucristo es producto, pero el Señor Jesucristo no es ningún producto. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero sin embargo, la decisión que el Padre tenía que tomar es producto de una promesa que hizo al hombre en el comienzo de los tiempos, de la era humana. Gloria al nombre del Señor. Y es entonces que el Señor Jesucristo fue enviado por Dios conforme a su promesa. Dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 17. San Juan, capítulo 1 y versículo 17, dice la palabra del Señor: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Allí encontramos que todo lo que es el Antiguo Testamento y la ley y los profetas, todo eso vinieron por medio de Dios usando a los hombres para escribir la revelación suya. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que Jesucristo es una revelación de la gracia de Dios. Aleluya. Y eso es muy hermoso porque nosotros podemos movernos conforme a la gracia y la misericordia de Dios. Si nosotros vemos allí en 2 Timoteo, esta noche tengo que ir un poquito rápido, queridos hermanos, porque tenemos la reunión de miembros y la Santa Cena y todo ese tipo de cosas. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo vino a este mundo a traer salvación, a traer libertad, solamente por la gracia de Dios, porque Dios, habiendo visto la necesidad de los hombres y habiendo preparado el corazón de estos hombres en el conocimiento de un Dios todopoderoso, a través de un pueblo, el cual se llamó Israel, Dios mostró al mundo, todo el mundo podía conocer, podía saber quién era el Dios de Israel y también podían temer a este Dios, porque conocían todas las maravillas que Dios hacía por medio de este pueblo. Entonces había un conocimiento muy generalizado de lo que era la manifestación de Dios. Pero sin embargo, en aquel tiempo no se conocía la gracia de Dios, se conocía el poder de Dios, se conocía la severidad de Dios, se conocía la palabra de Dios, dada a conocer como a la ley, los mandamientos, todo ese tipo de cosas, el poder salvífico que Dios hizo con el pueblo de Israel desde Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, la revelación de la gracia de Dios vino a través de Jesucristo. Y esta revelación iba a ser para toda la humanidad, no solamente para un pueblo, sino para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. A todas las personas del mundo, no al mundo, sino a todas las personas del mundo, a todos los integrantes del mundo. Y esos integrantes del mundo necesitaban una salvación, necesitaban una guía, necesitaban ser guiados, necesitaban conocer la verdad, necesitaban conocer el Dios poderoso que era de Israel, pero que sin embargo ahora abría las puertas a través de Jesucristo para toda la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Y eso solamente lo hacía Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, sin Cristo no hay salvación para ninguna persona de este mundo. Sin Cristo no hay salvación. Si Cristo no hubiera venido,
entonces nosotros tampoco seríamos salvos. Pero sin embargo, la gracia de Dios se manifestó en la persona del Señor Jesucristo, y el Señor vino en cumplimiento de una promesa de Dios al hombre allí en el huerto del Edén. Gloria al nombre del Señor. Y es por eso entonces, queridos hermanos, que nosotros hoy estamos aquí, porque un día Dios habló a nuestras vidas por gracia. Pudimos oír su voz, pudimos oír su llamado. Ya vamos a ver un poquito más adelante lo importante de todo esto. Gloria al nombre del Señor. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y esa gracia se sigue manifestando y tiene ciertas características, como por ejemplo, esa gracia es poderosa y es abundante, no tiene límites, no tiene límites. Es un límite infinito. En realidad el infinito no tiene límites. Entonces por eso podemos decir, tiene un límite infinito. Conocemos, el infinito no tiene límites. Gloria al nombre del Señor. Así es la gracia de Dios. ¿Alguna vez nosotros por ahí hemos defraudado a Dios? Hemos caído, nos hemos torcido en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar. Hemos tomado atajos por diferentes lados y muchas veces cuando hemos estado pareciera un poco alejado, el diablo ya no te van a perdonar, ya no tenés perdón. Ya no tenés perdón. Por más que volvás y engaña y miente y mantiene a los que se han apartado, los mantiene allí en la oscuridad. Pero sin embargo, la gracia de Dios es infinita. Dios ama a toda la humanidad. Aleluya. Y si nosotros hemos tenido algún tipo de error, algún tipo de fracaso en nuestra vida, en nuestro caminar, en la presencia de Dios, Dios no nos cierra la puerta. Dios tiene su mano extendida para que nosotros podamos reconocer lo que Él puede hacer en nosotros, para que podamos reconocer que Él no se ha escondido con razón. Entonces el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Se inclinó Dios hacia esa persona que sabía que había pecado, que estaba en el lodo cenagoso, allí estaba inmundo, estaba sucio por el poder del pecado, por el poder de la ignorancia. Porque muchas veces la ignorancia hace que nos separemos de Dios. La ignorancia hace que nosotros nos vayamos por diferentes lugares. Pero sin embargo, Dios siempre está allí, esperando. ¿A qué hora va a clamar mi hijo para mí? ¿A qué hora me va a clamar? Como dice el profeta, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros no conocemos el tamaño de la gracia de Dios. No lo conocemos. Por eso creemos que Dios muchas veces no nos va a perdonar. Podemos ver allí en 2 de Corintios, capítulo 9 y versículo 8, dice la palabra del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice que la gracia es abundante. Gloria al nombre del Señor. Como hemos leído, para hacer que abunde en vosotros toda gracia de Dios, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Muchas veces nosotros decimos, Dios se olvidó de mí, Dios se ha alejado de mí. Dios nunca se aleja de nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros, porque su gracia es abundante. Gloria al nombre del Señor. Nos llena de su gracia. Así como esta noche este templo está lleno de la gloria de Dios, está lleno de la gloria de Dios por su gracia. Aleluya. Porque a Él le ha placido que nosotros podamos permanecer en su gracia. Que un día vamos a tener algún tipo de aflicción, algún tipo de dolencia, algún tipo de situación, pero eso no significa
de que Dios se ha apartado de nosotros. Todo lo que ocurre en nuestras vidas es porque Dios así lo ha permitido. Gloria al nombre del Señor. Por eso no tenemos que nosotros terminar rezongando contra Dios. Yo muchas veces he escuchado, hermanos, ¿por qué estoy así en esta situación? ¿Por qué acaso Dios ya no me quiere, no quiere hacer nada conmigo? Estoy sufriendo esto y que el otro. No, tenga paciencia. Dios es amor. Dios va a bendecir. La gracia de Dios se va a manifestar. Solamente tienes que esperar. Tienes que abrir su corazón. Tienes que abrir tu corazón para recibir esa gracia de Dios. Aleluya. A Dios le agrada que nosotros lo necesitemos. A Dios le agrada que nosotros lo necesitemos. Porque cuando nosotros caminamos por nuestra propia cuenta, utilizando nuestra propia sabiduría, estamos en un camino de soberbia, en un camino de orgullo. Y yo estoy caminando por lo que yo he conseguido con mi fuerza. Y muchas veces, esos que hemos conseguido con nuestra fuerza, queridos hermanos, no nos va a llevar a ningún lado. Pero sin embargo, la gracia de Dios, ¿sabe qué? Nos va a llevar a su presencia para toda la eternidad. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y es por eso que es tan importante, queridos hermanos, que nosotros podamos experimentar esto. Y la gracia de Dios no solamente es poderosa y abundante, sino que fluye en riqueza. Es rica la gracia de Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 7, donde hemos leído, dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Quiere decir que es abundante, es rico el Señor. Y Él es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Muchas veces hay personas que nos tienden la mano. Muchas veces hay personas que nos tienden la mano. Y somos agradecidos de esas personas que nos tienden la mano. Ahora, quiero decirle una cosa. Esas personas nos tienden la mano en momentos difíciles de nuestras vidas por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y nosotros decimos, sí, fulano de tal me tendió una mano tan fuerte, por eso yo es mi amigo, y lo comienzo a alabar, pero tenemos que ver qué es lo que está detrás de esa mano extendida de ese amigo. Detrás de esa mano extendida está la gracia de Dios. Hermano, todas las cosas se mueven conforme a lo que es la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por consiguiente, la gracia de Dios es suficiente. Segunda Corintios capítulo 12 y versículo 9 dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 12, 9. Una respuesta que Pablo escuchó y él le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo entendió lo que Dios le quería decir. Es la gracia de Dios. ¿Sí? Y él decía, bástate mi gracia, porque mi poder porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, no sé cómo la va llevando. No sé cómo la va llevando. Pero por gracia seguimos, por la gracia de Dios. Aleluya. Yo en este momento estoy aquí parado, pero me gustaría estar sentado en un sillón blandito.
porque es donde más o menos puede reposar un poco mi columna, mi cintura. Pero sin embargo, estoy por la gracia de Dios. Y vamos a seguir adelante hasta que Dios diga, hasta que el Señor nos llame. Y vamos, que ya es tiempo, es hora. Y se acabó el tiempo y nos vamos. O suena la final trompeta y nos vamos. Y todo eso es por la gracia de Dios. Aleluya. Y por la gracia de Dios estamos en el tiempo de la gracia. Por algo se le llama este tiempo de la dispensación del Espíritu, el tiempo de la gracia. ¿Sí? Pero un día se va a terminar esa gracia. Y cuando se termine el tiempo de la gracia, viene el tiempo de los juicios. Y el mundo nuevamente va a conocer lo que es el poder de Dios, lo que es la ira de Dios, lo que es el enojo de Dios para todos aquellos que rechazaron a Jesucristo, para todos aquellos que se jactaron de rechazar a Jesucristo. Van a conocer lo que es la ira, el enojo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Queridos hermanos, por eso, aunque sea a tientas que vengamos a la presencia de Dios. Siempre, porque es su gracia la que nos sostiene. Es su gracia la que mantiene nuestras vidas. La gracia de Dios, queridos hermanos, no se esconde. No se esconde para nada. La gracia de Dios está al alcance de todo ser viviente, de todo hombre. No de todo ser viviente, sino de todo hombre. La gracia de Dios está al alcance. No se esconde. Dios no está detrás de bambalinas. Antiguamente, Dios estaba detrás de una cortina. Y nadie podía entrar allí, solamente una sola persona una vez al año, que era el sumo sacerdote. Y lo tenía que hacer en una manera sumamente humillada, arrodillado, poder penetrar las cortinas, porque esas cortinas tenían 5 metros de alto y eran muy gruesas y no tenía abertura. Entonces, tampoco eran tan livianitas como para levantarlas con una mano y el sacerdote allí poder entrar. No, de ninguna manera. Tenía que arrodillarse y levantar un poquito y entrar de rodillas a la presencia de Dios allí, en el lugar santísimo. Por eso digo que en ese tiempo Dios estaba escondido, hasta que la gracia de Dios se revela en la persona de Jesucristo. Y cuando se revela la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, dice el relato de los evangelios que esa cortina del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Dios rasgó. Seguía teniendo 5 metros de altura esa cortina, sumamente gruesa y pesada. Gloria al nombre del Señor. Por consiguiente, ya Dios no está escondido. Dios ha dado la cara a toda la humanidad en la persona de Jesucristo. Ahora es el hombre que se esconde de Dios. Y muchas veces los hijos de Dios también se esconden, hasta tal punto que Dios tiene que andar buscándolo a cada uno de los que se han escondido. Oye, ¿dónde estás tú? ¿Se acuerdan esa voz de Dios, esa palabra de Dios? ¿Dónde estás tú? Allí en el huerto de Edén, cuando Adán había pecado y se escondió. Conoció el pecado y se escondió. Entonces Dios venía, ¿dónde estás tú? Y hoy también Dios muchas veces dice a los que se han escondido por causa del pecado, por causa de la conciencia, que la conciencia acusa, entonces se esconde. Y Dios, como estamos en el tiempo de la gracia, va detrás de cada uno. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Clama a mí. ¿Dónde estás tú? Esa es la gracia de Dios. Dios está al alcance de todos los pecadores. Podemos ver allí en Primera de Timoteo. Gloria al nombre del Señor. Primera de Timoteo 1, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor:
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Él, que siempre se acusaba de haber sido uno de los que perseguía a la iglesia y que mataba a los hijos de Dios. Y eso lo perseguía, esa conciencia. Y cuántas veces el apóstol Pablo dice y habla de que está allí, que le ha pedido perdón a Dios, pero que sin embargo está allí en el recuerdo. Gloria al nombre, hasta que él lo escribe, dice que Dios está para perdonar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esa es la gracia salvífica de Dios, queridos hermanos. Pero también Dios está dispuesto para todos sus hijos, aún para los que se esconden, aún para los que se esconden, porque algunos se esconden y dicen, por ahí preguntan, ¿y cómo están los hermanos? ¿Y cómo está la iglesia? Tienen recuerdo, pero sin embargo están escondidos. Y te estamos esperando. Sí, bueno, pero he cometido tantas cosas que me acusan tremendamente. Pero Dios te va a perdonar. Pero no tengo fuerza para pedir perdón. Tienes que sacar fuerza de donde no tienes. Tienes que agarrar y rajuñar en el fondo de la lata donde estás metido. Y de allí clamar a Dios. De allí, del fondo de esa lata, rajuñando, clama a Dios. Dios te va a escuchar. Dios tiene oído para sus hijos. Aleluya. Podemos ver allí en Efesios capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Versículos 8 y 9. Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. A mí, que soy el menos indicado, dice el apóstol Pablo. A mí, que soy el menos indicado. Podría haber llamado a otro, podría haber escogido a otro, pero me llamó a mí, que soy el menos indicado para llevar esta gracia, para llevar el conocimiento de esta verdad a todos aquellos que están en las tinieblas, que están en la oscuridad, que están sin conocer lo que es la luz de Dios, lo que es la luz del poder, del amor de Dios, y es la gracia de Dios. Aleluya. Conociendo el Señor, que tenía una herramienta fuerte y poderosa en la vida del apóstol Pablo, él lo llamó. Y entonces Pablo, reconociendo: a mí, que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A todos nosotros nos ha dado este mensaje de la inescrutable palabra de Dios, para llevar este mensaje a los que no conocen, a los que están en tinieblas. Porque por gracia estamos aquí y debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Aleluya. No debemos guardarlo en nuestra vida, debemos hablar, no debemos tener vergüenza, debemos pararnos en el nombre del Señor, debemos dejar que el poder del Espíritu Santo tome nuestras vidas. Aleluya, que el poder del Espíritu Santo tome nuestras vidas y que podamos nosotros transmitir eso que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Puede ser poquito, pero ese poquito es mucho para una persona pecadora que está necesitando de Dios. Puede ser balbuceado, pero ese balbuceado es alguien que está necesitando escuchar esa palabra balbuceada también. Recién estoy aprendiendo a hablar un poquito, no sé, no importa, hazlo. Tienes que comenzar un día, no tienes que esperar a ser un
un letrado para poder predicar la palabra de Dios. No, de ninguna manera. Tienes que comenzar con ese poquito que tú tienes. Y paulatinamente va a ir creciendo. Y va a ir creciendo. Aleluya. Dice el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aleluya. Como dice el apóstol Pablo, si no lo hago yo, entonces, ¿quién lo hará? Romanos capítulo 10. Embajadores de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 5. Debemos aprender a ser embajadores del Señor. No por títulos, sino por esa misma gracia que nos alcanzó a nosotros. Por esa misma gracia, ser un embajador para otro. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que logra la gracia de Dios? Perdón, ya termino. Entonces, ¿qué es lo que logra la gracia de Dios? Y la gracia de Dios logra salvar a los pecadores en una forma gratuita. Efesios capítulo 2 y versículo 5 dice la palabra del Señor: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Por consiguiente, es la gracia la que justifica al hombre. La justicia también la vamos a ver en uno de estos jueves. La justicia de Dios. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26 dice la palabra del Señor. Aleluya. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Esto lo vamos a ver un poco más abierto más adelante, en alguno de los jueves más adelante. Gloria al nombre. Sí, que no se pierda los próximos capítulos, querido hermano. No se los pierda, porque va a estar muy interesante. Mire, yo hace cuánto tiempo llevo enseñando la doctrina en la escuela bíblica, y sin embargo me sigue apasionando. Cada vez que leo los textos, todo eso, es como que si Dios me hablara de nuevo, como si Dios le hubiera sacado un brotecito nuevo a cada uno de los textos y me los revela. Y qué hermoso que es esto, queridos hermanos. Es poder conocer la gracia del Señor Jesucristo. Él es el que justifica. La gracia de Dios. Con esto terminamos. La gracia de Dios llama y capacita para su obra. Cada uno de nosotros somos llamados por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros somos capacitados por la gracia de Dios. Sí, pero para eso nos ha dado el Espíritu Santo. Sí, nos ha dado el Espíritu Santo por la gracia de Dios. Gloria al nombre del Señor.
Todo es por la gracia de Dios. Podemos ver allí Gálatas, capítulo 1 y versículo 15. Gloria al nombre del Señor. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y me llamó por su gracia. Cuando agradó a Dios, que desde el vientre de mi madre, Dios me apartó por su gracia. O sea, Dios nos conocía ya. Dios sabía quiénes íbamos a ser. Y Dios sabía que era lo que Él iba a hacer con nuestras vidas. Y todo eso por su gracia. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 28. No, Hebreos no tiene 28. Es 12:28. Gloria al nombre del Señor. Dice, vamos a leer el 27 también. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, Dios es el Todopoderoso. Y Él nos llama por su gracia. Él nos prepara por su gracia. Tienes un don por su gracia. Tienes un ministerio por su gracia. Perteneces a una iglesia local por su gracia. Todo, mi hermano, mi amigo, es por la gracia de Dios. Amén. Te agradecemos, Padre. Oh, te agradecemos, mi Dios amado, por este tiempo, Señor, que podemos leer tu palabra, Señor. Y es por gracia, por pura gracia, que podemos estar en tu presencia, Señor. Que podemos conversar contigo, Señor. Que podemos reconocer que tú conoces nuestras vidas. Que podemos reconocer que tú conoces nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Es por gracia que podemos escuchar tu voz, Señor amado. Que podemos escuchar cuando nos hablas, cuando nos capacitas, pero también, Señor, cuando nos retas, cuando nos recriminas, Señor, podemos oírlo también. Y gracias, Padre, porque al que amas, tú corriges, Padre mío, aleluya. Porque si no nos amaras, podríamos seguir caminando en una forma errada completamente. Pero tu gracia, Señor, ha llenado nuestra vida de conocimiento, de amor, de gracia tuya, bendito Padre. Gracias, glorioso Dios, por este tiempo que podemos estar en tu presencia y que podemos, Señor amado, celebrar estos 50 años de la iglesia local aquí en San Juan, Padre mío. Gracias, bendito Dios, en el precioso nombre de Jesucristo. Bendiga a cada uno de los hermanos, Señor. Bendiga a los dolientes, a los que están enfermos, los que están debilitados. Bendiga a los que tienen problemas de matrimonio. Bendiga a los que tienen problemas de familia, Señor. Problemas económicos, de trabajo, Señor amado, bendiga, atienda el clamor, Padre mío, aleluya, atiende el clamor, pero que pueda escuchar, Señor, que es por gracia, que tú oyes, Señor amado. Ayúdalos a clamar, Padre, ayúdalos a clamar para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre.
En el precioso nombre de Jesucristo, Señor, oramos a ti, Padre. Amén y amén.